quererlo, se convirtió en el rey de las predicciones. Predicciones que llevan casi 5 siglos arrasando entre sus versos. Muchos dan esa credibilidad a sus poemas como los dibujos de los Simpson. Nostradamus, conocido por su libro Las Profecías, que es una colección de 940 y pico de poesías que en teoría predicen eventos mundiales a futuro, los cuales hay algunos que sucedieron, otros medio dudoso. Nostradamus. ¿Será el de Notre Dame? Tiene que ver con Notre Dame, precisamente. Tiene bastante que ver porque su nombre original es Michel de Notre Dame. Esto se debe a que el abuelo de Nostradamus había tenido que cambiar su apellido. Ellos eran de origen judío, ¿sí? Tenían otro apellido, pero en épocas de expansión de la Iglesia Católica, todos los que fuesen judíos tenían la opción de convertirse al catolicismo o perecer en el intento, ¿no? Y ahí fue cuando decidió cambiar el nombre de la familia, bautizarse en el catolicismo y pasar a llamarse Notre Dame, que es Nuestra Señora, ¿no? Después Nostradamus le puso el chimi de latinizarlo, ¿no? Y pasar a ser Nostradamus. Nostradamus predijo hechos puntuales, ¿no? Como la muerte de Enrique II, la Revolución Francesa, la llegada de Napoleón Bonaparte. Y supuestamente había salido la noticia de que también había predicho el COVID. Fake news. Fake news. Fake news. Bienvenidos a todos los que están escuchando y bienvenida Can de Bilbao. Bienvenida Maicolini. Gracias. Prince. Bueno, este tema de Prince habla de que si se venía un apocalipsis, porque en los 80 se hablaba mucho de que el fin del mundo iba a venir. De hecho salió, bueno, cuántos años pasaron de que era como, uy, este es el año del fin del mundo, ¿no? Prince escribe en este tema de que si había algún apocalipsis te encontrara bailando, te encontrara de fiesta. Coincido. Bueno, pero hoy vamos a hablar de este predicador. Vamos a hablar de Nostradamus, pero antes de meternos un poco en la historia de vida de Nostradamus para entender cómo llegó a publicar estas profecías tan famosas que todo el tiempo es como que les renovamos el contrato, ¿no? Me gustaría preguntarte, Maicolini. Sí. ¿Vos crees en estas cosas? Me gusta creer en estas cosas. A mí también, me gusta creer en estas cosas. Los que están del otro lado también, cuéntenos si creen en este tipo de profecías o cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la adivinación, ¿no? Porque hay distintas teorías que buscan al menos explicar desde un lugar pseudocientífico el porqué de estas cosas. Y ya vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Yo soy de la idea de que ante la duda creamos en todo y después vemos. A ver, ¿predicción es lo mismo que adivinación? Y bueno, es que la predicción es una adivinación de lo que va a suceder. Es una adivinación en línea de tiempo orientada hacia el futuro, ¿no? Que el adivinador no es lo mismo que el vidente. Que no es lo mismo que el vidente, porque yo puedo tener poderes de adivinación, desarrollar mis poderes de adivinación, pero el vidente tiene una visión clara. En un estado de trance tiene una visión, una imagen que se presenta y que le cuenta una historia, ¿no? O sea que todos podemos ser adivinadores. Y yo creo que sí. Hay que adivinar. Yo creo que sí. Hola chicas, creo en las predicciones. Todos los días leo el horóscopo. Bueno, el horóscopo es un tipo de predicción. Sí, totalmente. Absolutamente. Yo también soy muy horoscopera. Lo que sí está bueno es interesarse por estas cosas, por lo menos esta es mi humilde opinión. Interesarse pero no regir la vida a través de estas cosas, ¿no? A mí me gusta probar un poco de todo. Registros akáshicos, me he tirado las cartas 1.000 millones de veces, lecturas de aura, lo que se te ocurra, probablemente yo lo haya probado, ¿no? Pero también está bueno preservar como esa autonomía personal de decir, esto no va a trazar mi curso de decisión, o por lo menos no a nivel consciente, ¿no? Porque claro, siempre inconscientemente se siembra una semillita de expectativa, pero por lo menos a nivel consciente decir, ok, voy a hacer esto por curiosidad y después
tomo mis propias decisiones, no según lo que me dijo el horóscopo, la bruja, la que me la hace Laura, la de las runas, la de los... Ah, la de las runas. Bueno, vamos a empezar un poco con la historia. Con la historia, cómo, dónde nació. Sí, vamos a empezar un poco con la bio, que es importante ver cómo fue desencadenándose todo este poder. Encierro entre signos de pregunta, ¿sí? Porque no tengo la verdad absoluta para ni corroborarlo ni desmentirlo, pero este poder psíquico o poder de adivinación o poder de profetizar ese futuro. Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, nació en el año 1503, en un pueblito de la Provenza francesa, ¿sí? Bien, hace una bocha. Hace una bocha. Hace un montón. Nació hace un montón, Nostradamus. Hace un montón que no hablamos de alguien que nació hace un montón. Claro, o sea, todos un montón. Son casi 5 siglos. Bien. Nació en la Provenza y tenía ambos abuelos, tanto por el lado paterno, con este abuelo que se había cambiado el apellido en 1455, como contamos recién, pasó a tener este apellido aceptado para las normas que se ponían desde el catolicismo en esa época. Ese abuelo era un abuelo muy especial. Él era médico y cabalista, ¿sí? Seguía el Cabalá, el Antiguo Testamento. El abuelo. Y él lo introdujo en todo el mundo esotérico, el mundo astronómico y astrológico. De hecho, Nostradamus hereda un astrolabio, todo muy astro, un astrolabio que era este instrumento que se utilizaba para la astronomía en ese momento, de su propio abuelo, y lo conserva hasta el día de su muerte. De hecho, lo hereda uno de sus hijos. Por el otro lado, su abuelo materno también era bastante apegado a él y le enseñó todo lo que él supo sobre el idioma, los distintos idiomas, la lingüística, el lenguaje en general, ¿sí? Le enseñó a hablar en latín, en griego, en hebreo, ¿sí? Le enseñó Dios. Matemáticas. Sus dos abuelos fueron como los que armaron todo ese caudal de conocimientos que después se tradujo en su obra cúlmine, que son las profecías, ¿no? Ahí podemos ver un poquitito de cada uno de esos abuelos que tanta influencia tuvieron en su vida. Sí, un libro que está completamente raro escrito, ¿no? Rari. Todo sería muy diferente si hubiera escrito algo claro. Vamos al grano. ¿Qué estabas haciendo a los 14, Maiko? A los 14. Sí. Jugando, boludeando. ¿Sabés qué estaba haciendo Nostradamus? ¿Qué? Anotándose en la facu para estudiar medicina. 14 años. 14 ¿Medicina? añitos. Medicina. ¿Pero se podía? Sí. Medicina en la Universidad de Aviñón, porque él era... ¿Por qué? ¿Pero cómo se...? Porque él era criado en casa, digamos, y esto era muy común en ese entonces. Había muchas personas que se formaban con tutores en su casa, no es que había un colegio primario, un secundario, era como, bueno... pero qué tantas ganas de ir a estudiar allá a la universidad. Sí, tenía un montón de ganas. A los 19, 20 años ya estaba recibido. Acá hay cuestiones ricas en el medio. 14 años, se anota en la Universidad de Aviñón, cursa un año y tiene que dejar porque salta un brote de peste bubónica en la región de Aviñón. Y bueno, y ahí cierran la universidad, tiene que dejar, se dedica durante 4 años a viajar por distintas regiones donde había brotes de peste bubónica y se empieza a interesar mucho por todo lo que tenía que ver con lo boticario en ese entonces, que vendría a ser la farmacia de hoy. Lo que pasa es que la farmacia en sí todavía no estaba establecida como ni siquiera una carrera. Vos te sacabas un título de maestro boticario que él ni siquiera lo tenía, lo ejercía así como medio de oficio, ¿no? Y también pasó esto con el título de médico, el supuesto título de médico. Tenés tu viejo que tiene una farmacia y vos vas a laburar y sabes de remedio. Y todo lo que tenía que ver con la botica, con la farmacia de ese entonces, era relacionado a plantas medicinales, a distintos frutos, a distintos a distintas hierbas que podían ser medicinales para tratar distintas patologías de la época, entre ellas la peste, que era la que más le interesaba a él estudiar. Así fue que empezó a viajar en esos 4 años, como tratando de buscar todas estas plantas medicinales que pudiesen ayudar. Y después de esos 4 años se anota nuevamente en la universidad, esta vez en la Universidad de Montpellier, ¿sí? Para estudiar medicina. Para terminar. Bien. En la historia está establecido y casi entendido que Nostradamus fue médico. Pero hay una investigación que se hizo recientemente en la Universidad de Montpellier y en los archivos de la universidad y no se encontró evidencia alguna de que Nostradamus haya terminado la carrera. Inclusive, el único papel que se encontró es un papel que tiene su nombre tachado, lo que daría cuenta de que lo echaron de la universidad.
¿Por qué? ¿Por qué lo echaron a Nostradamus? Bueno, en principio porque estaba ejerciendo como boticario y eso no era muy bien visto por la universidad y por los médicos de la época. Los médicos en esa época eran bastante elitistas. Para que vos te des una idea, un médico cirujano era como un médico de segunda clase y no tenía acceso a cadáveres para estudiar anatomía, se los tenían que chorear o comprar, ¿sí? Hola, o sea, permiso, me vengo a chorear este muerto. Imagínate si un cirujano no era ponderado en esa época, menos un boticario que experimentaba con cosas que rozaban los hechizos y la magia. Bien, ¿con qué habrá experimentado? Claudia nos dice, qué buena música, chicas, genial el programa, abrazos. Saludos para vos también. Bueno, ¿cómo experimentaba? ¿Con qué experimentaba? Bueno, me hizo acordar a las brujas que experimentaban con estramonio, creo que era. Es que en esta época, digamos, donde no había laboratorios productores de medicamentos, de más está decir, se utilizaba muchísimo la medicina natural, la alquimia, ¿sí? Entonces él empezó, una vez que lo echan de la Universidad de Montpellier, decidió encauzar con muchísima más solidez ese camino por buscar una solución al tratamiento de la peste bubónica, y en eso se cruzó con muchísimos doctores, con muchísimos alquimistas y con muchísimos cabalistas también, para empezar a elaborar algunos medicamentos naturales para el tratamiento, entre ellos una píldora rosa. ¿Sí? La píldora rosa. La píldora rosa era bastante efectiva para el tratamiento de la peste, y lo que se sabe hoy, si se analizan los componentes, los ingredientes que tenía esa píldora, es que tenía una altísima carga de vitamina C, por ejemplo. Bien. ¿Sí? También desarrolló un polvo que era para el tratamiento de la misma peste, un polvo que era a base de raíz de violeta. Y se sabe hoy que la raíz de violeta es muy utilizada como un antitusivo, ¿sí? Bien. Para el tratamiento de la tos. O sea, tan errado no estaba. No es que te tiraba, no era Popov que te vendía la agüita curandera, la agua curandera de la peste. Era un tipo que realmente tenía muchísimo... se preocupaba por encontrar alguna solución verídica. Se preocupaba por encontrar una solución, tenía muchísimos conocimientos previos por ese abuelo paterno que había sido médico y cabalista, y también era bastante valiente, esto hay que decirlo, porque meterse en ese momento... Ustedes piensen que la peste bubónica fue tremenda. La gente se moría, pero caían uno atrás de otro, y él se metía en pueblos donde había brotes para poder estudiar la sintomatología y dar un tratamiento a eso. Además de todos estos medicamentos, él puso su foco en el tratamiento de la peste bubónica en 3 patas clave que hasta el día de hoy tenemos en cuenta en el marco de esta pandemia que estamos viviendo, que ya no se entiende qué pasó con el mundo. Coño puede pasar. Que eran la higiene, ¿sí? Él insistía mucho con la higiene, con higienizar todo. Insistía mucho con la cremación de los cuerpos de los infectados para que no siga circulando el bicho, e insistía muchísimo con la ventilación de los ambientes. Lo básico para que no quede el virus ahí. Claro, pero en ese momento no se sabía nada. No, estamos hablando del siglo XVI. Entonces, capaz también de manera premonitoria de lo que iban a ser los avances de la ciencia, él supo poner en la mesa estos 3 componentes que sirvieron muchísimo para contener brotes en las distintas regiones por las que él pasó. Bueno, y entre estos viajes por distintos puntos donde había brotes de peste, puntos en Francia y puntos en Italia también, conoce a una mujer, se casa y tiene 2 hijos. Pero continúa con este periplo de ir visitando distintos lugares y... ¿La peste cuánto duró? Un montón de años. Había todo el siglo XVI. Había muchos brotes que eran como incipientes, ¿no? Que salió un brote acá, salió otro la brote nueva allá. cepa que bueno, Omicron, más o menos. Bueno, lo que sucede es que, como toda paradoja de la vida, su mujer y sus 2 hijos mueren presuntamente contagiados por la peste. Él zafa porque estaba viajando en ese momento, no estaba en la casa familiar. Y o sea además, que la cura es viajar. Se ve que sí, yo estoy convencida de eso. Si es que nos dejan, ¿no? Si nos dejan y nos ponen unas cuotas, financiame el pasaje. Una cuota, 3 cuotas por lo menos. Miren, se salva porque estaba ahí girando. Sí, estamos tirando palos en cubiertos. Qué bajón igual, ¿no? Un bajón, y eso también lo aleja mucho de la práctica boticaria, ¿no? Como que de pronto todo lo que él había trabajado, investigado, estudiado, no lo había
podido poner en práctica con su propia familia, ¿no? Toda Claro. su familia volada de un plumazo por la peste. Buscando la cura de esta miércoles, digamos, y se viene a morir mi señora, mis 2 hijos. La ley de Murphy, total. Eh, Eso lo y aleja un seguramente poco. muchos amigos, Un ¿no? montón. ¿Sabes que hay algo muy impactante que él relata en algunos de sus escritos? Que es que en uno de los pueblos donde va a combatir la peste, ve a través de una ventana a una mujer que estaba infectada de la peste cosiendo su propio saco mortuario. Ah, Y esa mujer fue encontrada unas horas más tarde, muerta, con el saco a medio coser. No llegó a terminar su propio saco mortuario. le ayudó él. Tremendo. Lindo personaje, varias aristas de análisis para No traer. es malo, no es una persona mala. No tendremos por qué llamarlo malo, ¿no? Me cae simpático Nostradamus No a mí. sé por qué lo dije igual. No me es cae malo. bien, me cae bien. No sé Tiene si como es nombre de predicto, malo, ¿no? Nostradamus. Nos tratamos. Pero no era malo, de hecho era bastante piola, y muy piola fue con, sobre todo las mujeres de la época, cuando publicó su Tratado de las Confituras en el año 1552, que era como un manual, como si te dijese una especie de manual de farmacia y belleza al mismo tiempo, Sí. donde él dejaba recetas para, por ejemplo, decolorarse el pelo, tener el pelo más Ah. rubio. Y también entre todas esas recetas curiosas para maquillarse, para teñirse el pelo, había una que es particularmente llamativa, ¿no? Que es una jalea del amor. ¿sí? Jalea del amor. Una jalea del amor, ¿sí? ¿Qué se hacía? Como ¿Se una comía? mermelada. Era una mermelada que vos tenías que preparar con una serie de pasos muy detallados que ya te voy a contar, Ay, e me ingredientes muy específicos. Y lo que Nostradamus decía era Claro, que estamos sí, hablando de 1500, o sea, Claro. no existía absolutamente nada. nada. La mujer no se teñía, no se maquillaba. Claro, era todo muy revolucionario, y esta jalea del amor uno la tenía que preparar y ponérsela en la boca cuando besara a alguien, y en ese beso, El top plane. en ese beso, tirar un poco de saliva con esta jalea en la boca de la persona, que iba a provocar un efecto afrodisíaco automático. El otro día justo estuvieron hablando de los alimentos sabía de la jalea afrodisíacos. de Nostradamus. Pero sabes que la jalea tiene unos ingredientes que son bastante complicados, ¿no? No era como las cositas que tenés en la alacena. Primero tenías que tener 3 mandrágoras, ¿sí? Esta planta tan milenaria y que tanto ha tenido que ver con la historia de la medicina natural. Tenías que No la sacrificarla tengo, tan la voy a pronto. buscar. Es una planta interesante. Los que no conocen la mandrágora, hay una representación de lo que se creía de la mandrágora en esa época en Harry Potter. ¿Vieron esa planta que tiene como un Ay, hombrecito? Sí. Bueno, eso era lo que se creía en la época, que si uno sacaba la mandrágora de raíz, Tenías era un feto. como una personita que tiraba un grito y le tenías que sacrificar rápido, ¿no? A eso lo tenías que envolver en hojas de verbena y en otras hierbas y dejarlos hasta la mañana siguiente. Al día siguiente tomar 3 granos de magnetita y machacarlos, rociando un poco con el jugo de la mandrágora. Después de eso, y acá se viene la parte picante y jodida, Ya está jodida igual, está tenés- difícil. No, pero esta ya se sale de la cancha. Tenés que tomar la sangre de 7 gorriones macho del ala izquierda, ¿sí? Tenés que poner 57 pepitas de semilla de cebada y 7 granos de amizcle. Me Todos suena esos muy a elementos- mentira igual. No, eso Es está en muy el mentira. Tratado de las Confituras. Todos esos elementos tenés que hacer como una miel, como un almíbar, ¿sí? Mezclarlo, calentarlo al fuego, dejarlo reposar hasta que se haga como un jarabe, y después cuando te vas a chapar a alguien, Claro, una claro. cucharadita y le vas a tener a tus pies. No, muy difícil. Me suena a mentira. ¿Vos Me decís? suena, sí, la sangre de los 7 golondrinas, De 7 gorriones de macho. gorriones Tenés macho que- del ala izquierda, ¿eh? Si vos No, la querés del que ala esto te derecha. funcione, Michaelini, tenés que ser muy precisa. Hay que La buscar. golondrina no te va a servir, no va a surtir No. efecto. Hay que buscar la mandragona. Mandragora. Mandrágora. Mandrágora. Saludamos a Daniel, que nos escribe por Instagram, @digitallobok. Dice, desde que los descubrí, los escucho siempre. Les comparto algo de divulgación sobre la peste bubónica, un artículo que me parece muy bueno.
Lo vamos a leer, sin duda. Obvio, vamos a leerlo. mí me tienta mucho leer este artículo. Gracias, Daniel, por el artículo y por el aguante. Nos trasladamos a algún lado. Nos trasladamos. ¿Vos sabés que sí? ¿A dónde, por favor? Bueno, venimos contando un poco la historia de Nostradamus, cómo se pone a investigar tratamientos para la peste y en ese interín muere su mujer y sus 2 hijos, y eso lo empieza a alejar un poco de la medicina y se empieza a meter más en la astrología y en la adivinación. En ese momento era un hecho que se perseguía mucho a las personas que rozaban estas prácticas más ritualeras, más mágicas, más alquimistas. Totalmente, creo que, o sea, entre el siglo XV y el XVIII fue todo el tema de la quema de brujas, claro, la persecución, la acusación de herejía, la Inquisición. Entonces, en ese momento se dice, esto no está absolutamente comprobado, piensen que esto sucedió hace mucho, mucho tiempo, que Nostradamus abandona Francia un tiempo por estar perseguido por la Inquisición, y en eso viaja a Turquía, a Grecia, a Italia, a distintos lugares donde va recolectando más saberes con respecto a esto que quería desarrollar, ¿no? Hay una anécdota acá, una anécdota que, como digo, esto no es que tenemos una evidencia absoluta, sino que es un boca en boca que se fue trasladando, que es que estando en Italia, él se cruza con Felice Piergentile. Felice Piergentile, que era un sacerdote que vivía en Italia, y él se arrodilla y lo llama su santidad. En ese momento... ¿A Nostradamus? No, a Felice Piergentile. Bien, Nostradamus se arrodilla. Nostradamus se arrodilla y lo llama su santidad. Años más tarde, Felice Piergentile se convierte en el Papa Sixto V. Oh. Me gusta, Nostradamus, justo lo venimos a tocar lo venimos a tocar en el mes de diciembre. Diciembre siempre es un mes como de las predicciones del próximo año. Sí, un mes de Ludovica Esquirru, de horóscopos, del chino, del pulpo. A mí me encantan todas esas cosas. Profetas. ¿Te acordás lo que fue el cambio de milenio? ¿O eras demasiado chiquita vos, Maicolini, que sos tan joven? Chiquita, pero se decía que el pasaje del 2000 iba a ser el fin del mundo, que todas las computadoras iban a fallar, y fue como... Yo recuerdo haberlo vivido con mucha expectativa y curiosidad y hasta un poco de miedo de decir qué iba a pasar. Yo lo que viví más fuerte fue el 2020, el 2012. El 2012 también, de hecho, en el 2012 se revivaron muchísimas de las profecías de Nostradamus. También cada vez que hay un eclipse solar está el run run de que se viene el fin del mundo, ¿no? Es como que tenemos una obsesión con saber cómo va a ser ese fin del mundo, ese apocalipsis. Y la verdad es que qué sé yo, no nos vamos a enterar. No sé cómo vamos a ver. Si de repente explota la Tierra y deja de existir. Nos vamos a enterar, pero no va a quedar registrado nada. Claro, o sea, como, ¿para qué te sirve saberlo si ya está? No sabemos si en realidad ya pasó alguna vez. Sí, es más lo apocalíptico que vivimos todos los días en las calles que lo que se puede llegar a predecir en términos sobrenaturales, ¿no? Totalmente. Qué jodido que está todo, hay que decirlo, qué jodido que está todo en las calles. Si el 2020 salías a la calle y era apocalipsis, ni una sombra. Parecía The Walking Dead. Bueno, ¿y qué lo lleva a que se lo conozca como profeta, digamos? Ahora vamos a eso. Él en el año 1547 vuelve a Francia, ¿sí? Vuelve a Provenza, un pueblito llamado Salon, que es el pueblo donde va a vivir el resto de su vida, y se casa con una viuda, ¿sí? Anne Ponsard, con la que tiene 6 hijos, y empieza a experimentar en ese momento con entrar en estados de trance, ¿sí? Bien. ¿De qué manera hacía esto? Hay quienes creen que de manera muy natural, ¿sí? Que directamente le sucedía que él entraba en estado de trance y le bajaba data, por así decirlo. Y hay otros que hablan de que experimentaba con agua, con distintas hierbas que producían estados alucinógenos, inclusive aspirando nuez moscada picadita, ¿sí? Nuez moscada. Nuez moscada. La aspiraba. Se da un tiro de nuez moscada y tenía sus visiones, ¿sí? Lo cierto es que él empieza a experimentar con esto, con todo un procedimiento que él describe, que es con una fuente con agua. ¿Para qué trajiste nuez moscada? Es conocido que la nuez moscada tiene efectos alucinógenos en el cuerpo. Tiraba así el que tip. no lo prueben, no lo prueben porque es bastante tóxico al mismo tiempo, ¿no? ¿Lo probaste? No lo probé, pero lo investigué.
Él experimentaba con estas cosas, ¿sí? Como ayudines, tal vez para entrar en esos estados de trance, y para tener sus visiones observaba o agua o fuego, ¿sí? Una luz de una vela, una llama de una vela, para entrar en ese momento de presencia pura y plena, para que vengan esas informaciones, o observando un cuenco con agua y alguna que otra hierba, ¿no? Es de estas experimentaciones que publica en 1550 su primer almanaque. Y cuando digo almanaque, hablo de los almanaques de la época. Uno hoy le dicen almanaque, piensa en un calendario, ¿no? Sí, enero, febrero, marzo, etcétera. Exactamente. Los almanaques en esa época eran publicaciones de tipo libro que no solamente venían con el calendario anual, sino que también venían con predicciones astrológicas, tips para vivir mejor, para alimentarse mejor. Era como un manualcito de la buena vida, ¿no? Para el año que te espera. Él ahí empieza a introducir sus predicciones y eso fue un éxito tremendo, ¿sí? Un éxito que lo llevó a, en 1555, publicar su famoso escrito Las Profecías. Un escrito que, como vos decías al principio, May, está compuesto de cuartetas, que son versos de cuatro líneas, ¿sí? Donde hay muchísimas predicciones, casi 1000 predicciones, que nos dan cuenta de lo que sucedería hasta 2000 años después del momento en el que vivía Nostradamus. Son poemas. Son poemas, son bien metafóricos y, como decimos antes, había un contexto de mucha acusación de herejía y de inquisición. Entonces todas estas cuartetas están escritas con anagramas, con metáforas, con dialectos no muy conocidos, con una mezcla de griego, de latín, de italiano, de árabe inclusive. Francés muy primitivo también, ¿no? Claro, no son de fácil interpretación, son como bastante abstractas y uno tiene que buscar la forma de interpretar. Y esto es lo que sucedió mucho con las traducciones de las predicciones de Nostradamus. Y eso es lo que los escépticos argumentan, ¿no? Las traducciones están mal hechas. Ya desde el vamos, lo que nosotros hoy leemos en español de lo que escribió Nostradamus puede no haber sido exactamente así. Pero ¿quién puede saberlo si esto era como un idioma inventado? Porque era como una fusión de un montón de idiomas y aparte con trampas hechas para que no lo acusen de herejía, ¿no? Claro. Para no revelar todas estas actividades ocultistas que él estaba llevando adelante para efectivamente tener estas visiones y poder redactar sus profecías. Claro, no tenía que sonar a predicciones, sino a poemas. Es escritura críptica, ¿sí? O sea, está como encriptado el mensaje y uno tiene que aprender a descifrarlo. Pero ¿quién nos va a dar el manual de cómo descifrar a Nostradamus en el día de hoy si esto sucedió en el 1550? Mucha gente se puso a estudiarlo en Nostradamus. Y lo sigue estudiando hasta el día de hoy, ¿no? Y también lo que pasa hoy es que en hitos y en ocasiones, un poco hicimos el encuadre de esto al principio, como puede ser la pandemia, salen supuestas cuartetas de Nostradamus que se ha comprobado que no son efectivamente de él, ¿no? Como escritos que simulan el estilo Nostradamus, pero que en realidad no están documentados en su libro Las Profecías. ¿Dónde consigo nuez moscada? Dice. La dietética. En todos lados, chicos. Bueno. Cuando se publicaron Las Profecías, se volvieron muy populares, ¿no? Como a la gente le generaba muchísima intriga, ya sus almanaques habían sido un éxito y este libro era como el que condensaba todos esos poderes paranormales que supuestamente Nostradamus tenía. Súper llamativo en otras épocas. Claro, y esto llamó mucho la atención de Catalina de Medici, ¿sí? ¿Y ella? Que era la reina consorte de Francia en ese momento, esposa de Enrique II. Catalina de Medici era una gran fanática de Nostradamus y posiblemente haya sido la garante de que Nostradamus no lo hayan liquidado en una inquisición, ¿no? Porque ya si te llamó la reina, claro, y te hizo parte de la corte, como asesor de la corte, ya contás con una protección especial en ese entonces. Catalina de Medici lo convoca, él le hace horóscopo a todos sus hijos para ver cuánto van a vivir, cómo les va a ir y pim pam pum. Y también hace una predicción muy específica. La carta natal. Claro. La carta natal. La predicción que es como que confirmó los poderes de Nostradamus en la época, decía así: el león joven al viejo sobrepasará, en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará, dos choques, uno después, morir muerte cruel. Esto era una predicción para nada más y nada menos que el rey Enrique II. El esposo de Catalina de Medici. Él alertó con esta predicción y el rey no le dio mucha bola, que digamos,
Y en el año 1559, en el marco de la celebración del matrimonio de Isabel de Valois, que era la hija de Enrique II con Felipe II, había un torneo de justa, ¿sí? Si alguien vio la película Corazón de Caballero, van a entender de lo que estoy hablando. La justa es como ese enfrentamiento de dos jinetes con caballo y con una lanza, ¿sí? Que era muy habitual en esa época. Enrique amaba participar de estos torneos, se rehusó a no formar parte en base a la predicción que había hecho Nostradamus, se subió al caballo y se enfrentó en ese momento con el conde de Montgomery. La primera vuelta, todo bárbaro, ganó Enrique. La segunda vuelta sucedió algo absolutamente trágico, y es que cuando inician a cabalgar, al conde de Montgomery se le rompe la lanza. No, voló. Se le rompe la lanza, vuela una pica de la lanza, ¿sí? Y se mete entre el casco de Enrique II, un casco dorado, y le atraviesa el ojo, ¿sí? Y además de atravesar el ojo, le atraviesa el cerebro. ¿Se acuerdan que la predicción decía en jaula de oro los ojos le atravesará? Sí. ¿Se acuerdan que decía 2 choques? Primero el ojo, después el cerebro. Enrique II murió 10 días después de una sepsis cerebral. Bueno, como vos decías antes, May, entre muchas predicciones que se encuentran en ese libro, en las profecías de Nostradamus, se indica, y esto de vuelta tiene mucho que ver con las traducciones y las interpretaciones. Esto es, el que quiere creer, cree, y el que no quiere creer, no cree, ¿no? Pero algunas de las predicciones podrían haber sido el gran incendio de Londres del año 1666, la Revolución Francesa de 1789, la llegada de Napoleón al poder en 1804, la llegada y caída de Hitler en 1934, y acá él menciona... La llegada y la caída, las dos. Sí, las dos cosas. Y él habla de Hister, ¿no? Y la similitud fonética que esto tiene es impresionante, y más aún entendiendo que Hister en ese momento era una traducción, o era la palabra para llamar al Danubio, y que Hitler había nacido en cercanías del Danubio. Entonces todo como que se ata con todo. Pero escucha lo que dice de la predicción de Hitler, de la caída de Hitler, ¿no? Bestias feroces de hambre ríos tragar. La mayor parte del campo contra Hister estará. En jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. Jaula de hierro. ¿A qué te suena jaula de hierro? ¿No te suena el búnker donde se suicidó Adolf Hitler? Capaz yo quiero creer, ¿no? Pero hay como un link. Por ahí es medio tirado de los pelos o no sé. A mí me gusta creer en estas cosas, ¿sí? Sí, o agarrar justo ese texto y decir, bueno, no sé. Bueno, muchos de los escépticos te dicen, ¿y por qué no saltaron antes de que sucedan, por ejemplo, catástrofes como el incendio de Londres? Pasa que no te das porque cobra sentido cuando sucedió. Claro. Cobra sentido cuando sucedió, no antes. Hay mucha... Claro, ¿cómo vas a saber qué va a pasar si no entendés la traducción? Exactamente, o sea... ¿O qué es lo que quiere decir? Es como que cierra el círculo una vez que sucede el hecho, ¿no? Y hay un montón de casos, sí, eso pasa con cualquier predicción, digamos, hasta que no pase, no es predicción. Exacto, hay un montón de casos, más allá de Nostradamus, casos de precognición, ¿sí? Que es como la denominación científica de lo que sería una premonición, que si bien todavía está en la categoría de pseudociencia, porque no se ha podido entender cómo es que alguien puede prever que algo va a suceder en un sueño premonitorio o en esas corazonadas que uno puede tener. Sí, lo que se ha llegado a comprobar hasta ahora es que el cerebro es un gran identificador de patrones, ¿no? El cerebro es capaz de leer patrones a nivel inconsciente, y eso nos puede dar ciertas características si lo estimulamos para adivinar cuestiones, esto que llamamos intuición. Hay muchas pruebas de intuición, ¿no? Donde te ponen 2 sobres y tenés que adivinar qué color hay adentro y se estimula. Eso tiene que ver con esa característica del cerebro de encontrar patrones e identificar patrones. Ahora, después hay todo un cúmulo de conocimientos o de sucesos más que conocimientos que no tienen todavía explicación científica. Hay que decir que el cerebro es un objeto de estudio en desarrollo, ¿no? Todo el tiempo hay avances nuevos. Yo estoy muy metida en las neurociencias por mi trabajo, y todos los días tenés un paper nuevo, de algo nuevo del cerebro. Sí, o sea, todavía no terminamos de entender ni ahí
lo que conforma nuestro cerebro y las capacidades que nuestro cerebro tiene. Eso por un lado. Nostradamus tampoco sabía. Claro. Por otro lado, hay cuestiones, como mencionábamos al principio, como los registros akáshicos, ¿no? Que nos hablan de este gran archivo de información que no está accesible así de primera mano y a nivel consciente, pero que sería como un gran archivo que contiene absolutamente toda la información de la historia del universo pasada, presente y futura, ¿no? Como que todo está en esos registros akáshicos. Yo les cuento así a nivel personal, yo me hice una lectura de registros akáshicos y las cosas que me dijeron hasta el día de hoy no las puedo creer, pero no las puedo creer de verdad. Es impresionante. Entonces, evidentemente hay como una información que corre por un plano que nosotros capaz a simple vista no podemos percibir, pero podemos llegar a desarrollar capacidades de conectar con ese canal de información. Puede ser. Eso es lo que cada uno elija creer. Lo mismo que la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier Mallet, ¿no? Que nos habla de que hay un tiempo real, físico, perceptible y un tiempo cuántico, donde hay un doble cuántico nuestro que no vive en un tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Claro. Que ya está toda esa información ahí, ¿no? Bueno, son todas teorías que a mí me interesan mucho y me he metido mucho a investigar y les recomiendo que por ahí se metan a investigar estas cuestiones porque tal vez nos sacan de esa postura de tanta necesidad de evidencia que a veces no la tenemos porque nuestro universo está absolutamente inexplorado aún con todo lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Totalmente. 3513-645038. Esto es Digital Love por Las Rosas Radio 105.5. Hoy hablando de Nostradamus. Mensajes. Espera. Ahora sí, lee el mensaje. No puede con la música, no puede. Connie nos dice: hola Digital Lovers, que tengan alto viernes. Acá escuchándolas, siempre con temas copados ustedes dos. Bien, gracias Connie. @Digital Love OK. Estamos en www.lasrosas.com.ar. Tenemos acá a don Lisandro Iacobelli, más conocido como el Licha de Le People. Licha de Le People, ¿usted cree en las predicciones? Está prendido el micrófono. Olis. Buenas. Buenas. Yo que no quería hablar, pero bueno. En las predicciones y puede ser. Me late más, no quiero mezclar, pero me gustan más las premoniciones. Sí, okay. Pero eso ya como un poquito más personal, ¿no? Okay. Pero a través de la historia, y creo que también muchas culturas han dejado, ¿no? Pragmadas así en sus pictografías, en el relato, cosas que han pasado, ¿no? Y totalmente. Me parece que hay que darle un poquito de bola a eso, ¿no? Hay que abrir los sentidos y decir, mira el análisis que hacían. Hay un artista argentino que es Benjamín Solari Parravicini, que tiene un montón de pictografías. O sea, imagínense lo literal que es esto, porque son dibujos donde ustedes pueden ver que predijo un montón de cosas, entre ellas la llegada de la perra laica al espacio, el atentado de las Torres Gemelas, un montón de cosas, y están dibujadas, acompañadas de texto también. O sea, ¿cómo hizo Benjamín Solari Parravicini para saber que todo esto iba a suceder? No lo podemos responder. ¿Estamos al aire? Bueno, pues yo no veo la botonera, por eso. No, que soy fan de este programa y un saludo para mi papá, para mi mamá y para Patri. Y para Patri. Patri es una muy buena oyente. Patri todos los días nos llego a escucha casa mucho. a las 18 y chirolas y monedas y me tira toda la data. Patri no solamente nos escucha, sino que manda muy buenos aportes cada vez que está escuchándonos, así que gracias Patri, te mandamos un beso gigante. Acá mi hermano me tira que él predice que mi sobrino va a ser más gordito, y yo creo que estás en lo cierto. Mi amor. No saben cómo come esa criatura. 3513-645038. Lindo programa, chicas. El lunes se puede llevar donaciones para los comedores. Sí, nos claro. dice Ale Lastra. Todos los días, Tristán Malbrán 4240. ¿Sabés qué es interesante también toda la mística que se armó alrededor de lo que fue la muerte de Nostradamus? Y un poquito vamos a hacer como un pasajito. También predijo por eso, su muerte, ¿no? Predijo su muerte. De hecho, él padecía gota, ¿sí? Esta enfermedad muy común que terminó resultando en un edema pulmonar que le causó un paro cardiorrespiratorio. Pero la noche antes de morir, él le dice a su secretario que al día siguiente no lo encontraría vivo, ¿sí? Bien. Esto fue el 1 de julio de 1566, le dice esto a su secretario, y el 2 de julio lo encuentran muerto. Lo que dicen algunos, esto no es, por supuesto, de vuelta, no es información chequeada, sino que son rumores a voces, es que lo encontraron muerto parado, de pie.
Debe haber sido muy patón Nostradamus para mantenerse en pie muerto. Hay que tener fuerza para mantener. Claro, pero dicen que lo encontraron de pie y que precisamente lo enterraron de pie porque lo habían encontrado así. Hicieron un hueco Claro, lo que es bastante inteligente en cuanto a espacio, te digo, no está nada mal la idea. Pero esto es un rumor, ¿no? Lo que sí sucedió es que profanaron su tumba muchos años más tarde. Se dice que habían sido algunos guardias del lugar donde él descansaba, entre comillas, en paz, que habrían armado un desafío. ¿Quién se anima a beber vino del cráneo de Nostradamus? Nah. Profanaron su tumba y la leyenda urbana dice que cuando abrieron la tumba de Nostradamus, encontraron que el cuerpo tenía colgada una chapa con la fecha del día de la profanación de su propia tumba. No me jodas. Sí. Creer o reventar. Creer o reventar, de ahí igual lo trasladaron, ¿no? Agarraron los huesitos que pudieron y trasladaron su tumba a otro lugar. Y después tenía otra fecha. Y así. ¿Sabes qué? Es interesante el epitafio de la tumba de Nostradamus. O sea, lo que dice su lápida. Dice: aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con una pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo. Bien, y viniendo como para el siglo acá, 21. Sí, para acá. Para acá. Sí. A ver, tirame qué es lo que ha dicho. Predicciones que ha tenido Nostradamus. Que ¿La caída de las Torres Gemelas fue real o no? La caída de las Torres Gemelas, hay algunos que dicen que es real, otros dicen que es fake. Hay que decir que el libro original, Las Profecías, no se siguió imprimiendo en in eternum, ¿no? Se fue modificando, se fueron haciendo traducciones y hoy lo que se puede conseguir son traducciones hechas que ya de ahí tenemos un filtro, ¿no? Sí, como la mala traducción que hubo el año pasado con respecto al COVID. La mala traducción, no fue una mala traducción, fue un invento eso directamente. Fue un invento directamente. Claro, fue un chamullo total. Pensé que le habían cambiado palabras. No, eso fue un invento total, pero él predijo, bueno, por supuesto, como ya dijimos, cuestiones relacionadas a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Supuestamente el atentado de las Torres Gemelas. Se dice también que habría predicho el famoso terremoto de Japón, ¿sí? Ese terremoto de hace algunos años en Japón. Muchos desastres naturales, y ahí también, ¿qué nos dicen los escépticos? Y sí, si vos en el 1500 haces una predicción de que en algún momento va a haber un desastre natural, y va a haber un desastre natural, porque es el orden del universo, ¿no? Pero Nostradamus usaba fechas, usaba lugares. No usaba fechas concretas, ¿sí? Todo esto era escritura críptica. Entonces queda en uno descifrar qué es lo que quiso decir con eso. Por ejemplo, la supuesta cuarteta del ataque de las Torres Gemelas lee: 5 y 40 grados el cielo quemará. Fuego se acerca a la gran ciudad nueva. En un instante una gran llama dispersa saltará, cuando se querrá hacer prueba de los normandos. Lo que se dice es 5 y 40 grados puede ser una inversión de la ubicación latitudinal de la ciudad de Nueva York, que es 45 grados y piquito. Claro, de la nueva ciudad, o no sé cómo le dice. La nueva ciudad, Nueva York. Hay algunos que dicen que 5 es por el número de aviones que se programaba secuestrar para perpetrar el atentado. Él habla también de una tercera guerra mundial que se desencadena, ¿sí? Posiblemente por estas épocas. Fines de los 90, inicios del 2000. Está dicho, todo cierra, para mí. Y sí, la verdad es que esto es creer o reventar. No es que alguien pueda decir precisamente si esto es correcto o no es correcto, si hay evidencia o no hay evidencia. Yo lo que sí creo, a grandes rasgos, más allá de Nostradamus, es un poco lo que decía recién. Hay fenómenos que no podemos explicar hoy con la ciencia que tenemos. Pero la ciencia no es un trabajo terminado, es un trabajo en desarrollo. Y ojalá nunca lleguemos a entender absolutamente todo lo que rige este universo, porque qué aburrida sería la vida si todos lo supiéramos, ¿no? Quizás si el libro de Nostradamus estuviera escrito en otro lenguaje un poco más accesible, podría llegar a ser un bestseller. Pues sí, seguro. Podría ser. Algo que nos interese a todos leer, ¿no? Porque sí, y al mismo tiempo, ahora si queremos leer alguna predicción vamos a buscar en Google lo primero que nos salga. Claro, pero al mismo tiempo pienso de manera contrafáctica, ¿no? Porque no hay forma de que lo sepamos, pero
hubiese sido tan intrigante si no tuviese ese halo de misterio, esa escritura encriptada que hay que hacer un esfuerzo de interpretación. No hubiese sabemos, sido tan, ¿no? Eso le tan aporta, místico. le aporta un componente más interesante y seductor, ¿no? En contraparte, el libro de Nostradamus, hay que decir que en 1990 se publicó el libro La Máscara de Nostradamus, escrito por nada más y nada menos que James Randi. Hemos hablado de James Randi cuando hablamos de Popov, que es un mago, sí, mago que hacía trucos de magia, que se dedicó durante años a desmentir a cuanto pseudo profeta o ser con habilidades paranormales se presentase públicamente, ¿no? Desde Nostradamus hasta Popov se encargó de desmentirlos a todos. Vamos a hacer un programa de James Randi porque es bien interesante. Sí. Bien interesante. Y escribió ¿cómo eres? La Máscara de Nostradamus. Sí. Bien, un poquito para cerrar el tema que nos trajo hoy esta mesa. Un pequeño mensaje, una pequeña reflexión al respecto. Crean en lo que quieran creer, ¿no? Y que nadie cuestione lo que uno cree. Ni desde el punto de vista religioso, ni desde el punto de vista místico. Todo el tiempo estamos como tratando de convencer o adoctrinar al otro de lo que tiene que creer o descreer, ¿no? Cada uno elige cómo observar este mundo en el que vivimos y desde qué relatos religiosos o desde qué creencias o desde qué observaciones o desde qué evidencias o falta de evidencia se quiere regir, ¿no? Total, sí, o astrológico, etc. Claro, o sea, decirle a una persona que cree, por ejemplo, en las predicciones de Nostradamus, que no hay evidencias, que es un burro, lo que sea, es lo mismo que pelearse con alguien porque tiene una creencia religiosa diferente. Son creencias y las creencias son libres. Yo como consejo voy a decir, no crean en nada y crean en lo que sienten adentro. Bueno, también. Lo que pasa es que nosotros somos parte de un algo, ¿no? Sí. Estamos inmersos en un algo que de alguna manera u otra, desde el punto de vista científico, pseudocientífico, religioso, lo que quieran, nos excede. No somos dueños de la verdad absoluta. Bien, muchísimas gracias @candebilbao, @candebilbao, @shampoo mental. Gracias Maicolini, un placer estar una vez más en esta mesa con vos. Felicitaciones por saber de tantos temas y tantas temáticas. Se estudia, impresionante. Se estudia. Le ponemos mucha dedicación a este programa, nos encanta hacerlo, nos encanta tenerlos del otro lado todos ustedes que, como siempre digo, nos ponen la vara altísima porque todos sus aportes son de un valor extraordinario. Y si nos confundimos en algo, viste que aparece alguien y dice no, porque yo buenísimo. Estudié de esto y está perfecto. Todos aprendemos en Bienvenida este programa sea. todo el tiempo. Y saludamos también al resto de nuestro equipo, ¿no? Obvio. Rola Barte, que te extrañamos en esta mesa hoy. Marce Bosch, querido, te mandamos un beso gigantesco. Gracias a todos ustedes. Los esperamos en @digitalloveok en nuestro canal de YouTube para que vuelvan a escuchar algún programa que se perdieron o vuelvan a escuchar, digamos, algún programa que tienen ganas de volver a escuchar. Sí, ayer subí El juego de Laberintos. palabras, ¿viste? Ayer subí Laberintos, que Programón. yo amé hacer ese programa. No tengo un favorito específico porque hay muchos programas de Digital Love que me gustó mucho hacer, pero Laberintos creo que fue un programa súper completo y para mí fue recontra interesante hacerlo. Así que los invito a todos a que lo escuchen y que escuchen. Un gran desafío. Oh, enorme, fue enorme, el desafío fue enorme, pero está lleno. Hay programas para todos los gustos cargados en nuestro canal de YouTube y va a haber muchísimos más.